Hay pocas películas que hablan de coches, y que sean buenas, poquísimas. Pero ahora tenemos una recién llegada, que se titula Contra lo imposible, Ford versus Ferrari, y que nos cuenta cómo Ford venció a Ferrari en las 24 horas de Le Mans. Una de las historias más interesantes y que tiene mucho que ver con que Ford quiso comprar Ferrari. Para que entiendas la película y para que sepas todos los detalles, hemos hecho este vídeo. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Hace nada menos que 54 años que Ferrari no gana Le Mans. Una cifra increíble. En esto tiene mucho que ver la historia que vamos a contar, cuando Ford quiso comprar Ferrari y la cosa no salió bien. Desde entonces Ferrari se ha centrado en dos cosas, en la Fórmula 1 y en los coches de calle. No es un secreto que a Enzo Ferrari lo que le gustaba de verdad eran las carreras. Y tuvo que hacer coches de calle para financiar sus carreras, porque en esa época, siempre lo recuerdo, no había sponsor, ni patrocinadores, ni nada de eso. Él tenía que hacer coches de calle para financiarse las carreras. ¿Y qué pasaba? Pues pasa una cosa, que los coches que participaban en las 24 horas de Le Mans eran mucho más parecidos a los Ferrari que se vendían en las tiendas que un Fórmula 1. Pasa hoy día, un Fórmula 1 lo comparas con un coche de calle y no se parecen nada. Entonces Enzo Ferrari pensó, pues para vender más coches seguramente me interesaría participar en las 24 horas de Le Mans, y así lo hizo. Ferrari ya había ganado en 1949, en el 54 y en el 58. Pero luego tuvo una época dorada entre el 60 y el 65, donde ganó absolutamente todas las ediciones consecutivas de las 24 horas de Le Mans. Pero digo más, es que en casi todas esas ediciones el podio íntegro eran coches de la marca del Cavallino Rampante. Esto era un dominio sin precedentes. Solamente en el año 60 la brillantez de Jim Clark consiguió arrebatarle una plaza en el podio con un Aston Martin. El resto es que hubo años que hasta el séptimo clasificado eran todos de los coches de Enzo Ferrari. Era un dominio aplastante. Pero es que era una época dorada, porque es que Ferrari vencía en Le Mans, vencía en la Mille Miglia, vencía en la Targa Florio, vencía en la Fórmula 1. Realmente era el mejor momento de la escudería. Enzo Ferrari apostó por las 24 horas de Le Mans porque su interés era vender coches para poderse pagar las carreras. Conviene recordar que en esa época, y ahora, Ferrari vendía una gran parte de su producción en Estados Unidos y que además los pilotos americanos empezaban a destacar. De hecho, Phil Hill, precisamente con un Ferrari, ganó el Mundial, fue el primer americano, el primer norteamericano en ganar un Mundial con un Fórmula 1 en el año 61. Así que la ecuación estaba clara. Para vender coches y ser populares había que ganar en Le Mans. Pero es que eso mismo, al otro lado del Atlántico, lo pensó otro personaje imprescindible. En este vídeo hablaremos de muchos personajes imprescindibles, porque en esta historia hay mucha gente de por medio. Ese personaje imprescindible era Henry Ford II. Henry Ford II pensó, pues si ganar Le Mans sirve para vender coches, yo quiero ganar Le Mans porque quiero vender más coches. No lo tenía fácil, porque su padre, el creador de la marca, sencillamente odiaba las carreras. Henry Ford II no sabía de carreras, pero su padre las odiaba. Así que tomó una decisión muy americana. ¿Para qué me iba a meter en un lío de diseñar un coche partiendo de cero, fabricarlo, esperar unos años a ponerlo a punto para ganar Le Mans? Compró Ferrari. Él pensó, compro Ferrari, pinto los coches de azul, le pongo un logo de Ford y el año que viene estoy ganando las carreras. Todo eso está muy bien, pero claro, el encontronazo entre la mentalidad de Henry Ford II y la mentalidad de Enzo Ferrari fue un auténtico choque de trenes, y eso nadie lo preveía. No hace falta que os diga que no hubo ninguna química, ni empatía, ni simpatía, ni nada de nada. Fue muy complicado. También os voy a dar un dato que os puede ayudar a entender todo esto. En el año 1965, la fábrica de Dearborn, mi inglés no es muy allá, en Estados Unidos, en Detroit, fabricaba en un día más coches que Ferrari en todo un año. Era una lucha entre David y Goliat, o entre Goliat y David, según lo queráis ver. Pero bueno, eso a Henry Ford no le preocupaba, porque él mandó a unos negociadores, eligió entre su equipo la gente que él consideró que era mejor para negociar y les dio un recadito, les dijo, chicos, que el dinero no sea un problema. Acertó, porque el dinero no fue un problema, porque Enzo Ferrari
no quiso ni hablar de dinero. Lo que le preocupaba a Enzo Ferrari no era el dinero. Él no quería perder el control de su fábrica, no quería perder el control de las carreras, y aquí es donde saltan las chispas y donde no hubo ningún acuerdo. Hubo muchas reuniones del equipo negociador de Ford, personalmente con el señor Enzo Ferrari. Alguna llamadita por teléfono, aunque el idioma también era un inconveniente, porque Enzo Ferrari no hablaba ni jota de inglés, y no hace falta que os diga que Ford desconocía el italiano. Pero bueno, hubo varias reuniones del equipo negociador. Henry Ford ya tomó cartas en el asunto porque pasaba el tiempo y no se llegaba a un acuerdo, y ya se reunió con su equipo negociador, que le dijeron que no había manera de llegar a un acuerdo con ese tío tan raro, italiano, mafioso, que tenía las ideas muy claras, pero que no había forma. Y Henry Ford les dijo: ¿cuánto dinero le habéis ofrecido? Porque os he dicho que el dinero no creo que sea un problema. Y el equipo negociador dijo: es que no hemos hablado de dinero, no hay forma de llegar a un acuerdo. Ese mismo día, el señor Ford, con un cabreo impresionante, dijo: voy a ganar a Ferrari en la pista, ya que no me deja comprarlo. Y ese mismo día nació el proyecto del Ford GT40. Pero Ferrari tenía razón. Ferrari tenía razón cuando decía que en las carreras el dinero no lo es todo. Porque Henry Ford decidió crear un departamento específico con un presupuesto brutal, independiente de la marca, que le reportaba a él directamente, pero las cosas no funcionaban muy bien porque, como os decía, en Ford no había tradición en el mundo de la competición, ninguna. El padre la odiaba y el hijo lo desconocía. Pero en este momento entra otro personaje imprescindible del mundo del motor: Lee Iacocca. A los más listos os sonará el nombre de Lee Iacocca. Lee Iacocca era un buenísimo gestor y una persona a la que le encantaban las carreras y los coches deportivos. De hecho, Lee Iacocca fue el artífice de uno de los coches míticos del mundo del motor en Estados Unidos, que es nada más y nada menos que el Ford Mustang. Fue el coche que realmente el padre de ese proyecto es Lee Iacocca. Pero en España a Lee Iacocca no se le conoce mucho, pero sí una publicidad que hacía muy agresiva, que él aparecía, porque él fue luego el director general o el consejero de Chrysler. Entonces aparecía una van de Chrysler y detrás sus rivales. Y él aparecía ante la cámara y decía que su producto era el mejor, y acababa con un eslogan que decía: busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Eso a los españoles nos suena, porque Manuel Luque, director de Camps, hizo exactamente la misma publicidad en España con enorme éxito. Por eso Lee Iacocca, aunque no se le conozca, sí se conoce esa publicidad que hizo en su momento. Pero volvemos ahora al proyecto del Ford GT40 y Le Mans. Lee Iacocca se puso al frente y ya las cosas empezaron a funcionar. Yo siempre digo una cosa, que la realidad supera la ficción. Si esto fuera un guión solo de cine, mucha gente diría: esto no puede ser, tantas casualidades no pueden ser. Pero fueron. Porque aparece otro imprescindible de la historia del motor, sobre todo en Estados Unidos: Carroll Shelby. Carroll Shelby era de los pocos que había plantado cara a los italianos en Le Mans. Pero además era un tío que se le ocurrió una idea que todo el mundo le dijo que estaba completamente loco. Él veía que los coches americanos eran muy potentes, pero grandes y pesados. Y veía que los deportivos europeos eran ligeros, muy estables, pero que no corrían lo suficiente. Y dijo: pues la solución es muy sencilla. Cojo un coche deportivo pequeñito europeo y le meto un motor gordísimo americano. Y así nació los Cobra. Seguro que los Shelby Cobra a todos os suenan. Triunfó. O sea, realmente el proyecto fue un éxito y aún hasta hoy día pues siguen funcionando, y hay muchas versiones especiales de Ford que se llaman Shelby. Shelby aparece en Ford, llama a la puerta y dice: a mí me gustaría hacer cosas de carreras, ¿y por qué no os animáis? Y no sabía que en Ford no estaban animados, sino animadísimos, porque el jefe había dicho: hay que ganar las 24 horas de Le Mans. Carroll Shelby se incorpora al proyecto y tiene un protagonismo absoluto. La verdad es que el reto era extraordinario, porque en esa época la ley impedía que las marcas americanas se implicaran directamente en la competición. Incluso impedía que publicitaran la potencia de sus coches. La verdad es que en Ford se lo curraron, porque el objetivo no era fácil. Había que hacer un deportivo, un superdeportivo, con motor central que superase holgadamente los 300 km por hora y que no midiera más de 40 pulgadas de alto. Un gran turismo de 40 pulgadas de alto. Ahí nació el Ford GT40. Y comenzaron las pruebas muy rápidamente, y comenzaron los accidentes tan rápidamente como las pruebas, porque no era nada fácil. Ford no había hecho nada parecido. Así que decidieron reforzar el equipo. ¿Y cómo lo reforzaron? Bueno, pues dijeron: a ver,
¿Quién sabe de chasis? Bueno, hay un tal Eric Buckley que sabe mucho de chasis. Bueno, sabe tanto de chasis que luego, cuando acabó esta aventura, creó el equipo Lola, que ha tenido innumerables éxitos, incluso en la Fórmula 1. Y bueno, ¿y quién sabe de organizar equipos y tal? Un tal John Wyer. John Wyer ganó las 24 horas de Le Mans, y primero con Ford, luego con Porsche, y fue uno de los mejores managers que ha habido siempre. ¿Y qué piloto? Nos gustaría tener un piloto que, además de ser muy bueno y ser fiable, entendiera de coches, entendiera la mecánica, tuviera una sensibilidad. Bueno, pues contrataron a un chico muy prometedor, que seguro que os suena, Bruce McLaren. No hace falta que os diga que McLaren, además de ser un piloto de enorme éxito, creó una marca, McLaren, que aún hoy sigue siendo un referente en la Fórmula 1. Como os decía, muy pronto empezaron las pruebas y muy pronto empezaron los accidentes. El coche corría, en curva no iba mal, pero tenía un grave problema de estabilidad a alta velocidad. Os voy a recordar una cosa. En esa época, la recta de las Unadiers no tenía chicanes. Hoy día tiene 2 chicanes. En esa época no tenía chicanes. Era una recta de casi 5 kilómetros pie a tabla, con el coche a más de 350 kilómetros por hora. Eso era un infierno para los motores, para el cambio, pero es que si algo no podía tener un coche en Le Mans era problemas de aerodinámica, porque era una prueba de fuego. Pero a pesar de sus problemas, en el año 1964 Henry Ford dijo que había que ir a Le Mans, y allí que fueron. Bueno, y la cosa empezó bien, porque al poco de empezar la carrera, los 3 Ford GT40 iban en las 3 primeras posiciones y Henry Ford estaba encantado. Pero como os decía, Henry Ford no sabía de carreras, y las 24 horas de Le Mans tienen una característica muy especial. Duran 24 horas, son muy largas. Y ya sabéis que las carreras lo importante no es cómo empiezan, sino cómo acaban. A las pocas horas los Ford habían roto todos, ¿y quién ganó? Pues el de siempre, ganaron los Ferrari otra vez. Y el cabreo de Henry Ford fue mayúsculo. Este fracaso hizo que Henry Ford se pusiera por las nubes, enfadadísimo, ¿y qué hizo? Hizo 2 cosas muy americanas. Despedir fulminantemente al jefe, John Wyer, que no tenía culpa de nada, y meter más dinero. Y llegamos a la edición de 1965 y de nuevo empieza la carrera y los Ford GT40 se ponen los primeros y de nuevo se rompen. Y además, no es que gane un Ferrari, es que gana un Ferrari del equipo del importador americano con pilotos americanos. Yo no creo en las casualidades, y el cabreo de Henry Ford era mayúsculo. Tanto era así que dijo: vamos a hacer una prueba no de 24 horas, de 48 horas. Y hasta que no se supere esta prueba, no volvemos a Le Mans. Y el equipo se puso manos a la obra. Pues nada, el equipo se puso las pilas, hicieron un ensayo de 48 horas, todos los coches acabaron y el señor Ford dijo: venga, esta vez vamos a Le Mans. Estaba tan convencido del éxito, que él se plantó allí en primera fila y consiguió ver cómo 3 de sus coches entraban en la meta, los 3 primeros. Bueno, fue un hecho mítico que cambió la historia, que hizo que desapareciera Ferrari del mundo de las 24 horas de Le Mans, y que luego, con la llegada del marketing, de los sponsors, del cine, de las 24 horas de Le Mans, con el guaperas de la época de Steve McQueen haciendo una película que vale la pena ver, ya las 24 horas de Le Mans nunca han vuelto a ser lo mismo. Siguen siendo una prueba mítica, increíble, donde pasan cosas que no se pueden esperar, pero ya no es lo mismo, y las grandes marcas son las que dominan las 24 horas de Le Mans, como casi todas las pruebas deportivas. Todo esto es lo que te cuenta la película. No te lo cuenta tan bien como nosotros, que te hemos dado datos, nombres, referencias, pero vale la pena verla. Así que os recomiendo que vayáis a ver esta película, os recomiendo que veáis la de las 24 horas de Le Mans, y sobre todo os recomiendo que, si os ha gustado este vídeo, por favor deis al me gusta, mejor todavía si os suscribís. Si queréis que os avisemos cuando sacamos otro, pues la campanita, y sobre todo hay una caja de comentarios a vuestra disposición, contarnos qué os ha gustado, qué no os ha gustado y qué otras historias queréis que os contemos. Y sobre todo, espero veros en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.